Hemos leído en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, versos 14 al 29. Seguimos compartiendo la serie de Marcos y el domingo pasado la palabra del Señor nos hablaba acerca de un hecho extraordinario, una experiencia que, si nosotros recordamos, en las Sagradas Escrituras la tuvo Moisés, quien estuvo ahí experimentando la gloria de Dios, y que así nos relata la palabra del Señor, que era tanta el peso de gloria el que estuvo presente que su rostro resplandecía. El Señor ya comenzaba su camino de descenso hacia la humillación que él tenía que vivir, y por lo tanto tenía que quedar grabado a fuego que Jesús, ese hombre que sanaba enfermos, que predicaba las buenas nuevas de salvación y vida eterna, aquel que decía que el reino de Dios se había acercado, que había que creer en el Evangelio, tenía que quedar con testigos de que Él es y era el Mesías, ¿no es cierto?, que estaba ahí compartiendo y presente con cada uno de ellos. Así es que el Señor los invita, Él está regresando, ¿no es cierto?, desde tierra de gentiles, como dice la palabra del Señor, y está ya volviendo a la zona de Galilea. Él entonces invita a 3 de sus discípulos para que apartarse y subir a un monte alto, dice la palabra del Señor, porque ahí vivirían una experiencia extraordinaria. Y lo que logramos extraer de la palabra del Señor y que nos decía acerca de que Él mostró su gloria. Él mostró su gloria y por lo tanto en esta oportunidad habían testigos que eran los discípulos, 3 discípulos que el Señor les había permitido participar de estos hechos. Nos decía que mientras estaba en el lugar, algo extraordinario ocurrió. Hubo una transformación. Nos hablaba la palabra del Señor acerca del concepto de metamorfosis, que es el cambio que vive una persona. Y Jesús se transfiguró. Dice que sus ropas eran resplandecientes y blancas. Era una luz radiante. Y junto en esa escena, en esa situación, aparece Moisés y Elías como parte del testimonio que ellos están presenciando, estos apóstoles, donde esto tenía un sentido. Moisés era quien representaba la ley, porque a él le había sido entregada la ley para el pueblo de Israel, y Elías representaba a los profetas a quienes Dios había entregado su palabra. A través de la historia en el Antiguo Testamento nos encontramos con todos estos profetas. Así es que ellos representaban 2 íconos relevantes, determinantes para el pueblo de Israel.
Esto hacía ver que no había inconsistencia en el plan de Dios. Estaba la ley mostrándose ahí a través de Moisés, estaba Elías representando a los profetas y estaba Jesús el Mesías. Todo cuadraba, todo era preciso, exacto. Por lo tanto, la persona, este hombre llamado Jesús, no había ninguna duda que él era y es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Ellos tuvieron este privilegio de ver y tener este momento de gloria, ver al Hijo de Dios de esta manera en la transfiguración. Esto tenía que quedar tan grabado en sus corazones porque lo que iba a ocurrir en los meses siguientes, lo que restaba, ya habían pasado prácticamente casi 3 años en que Jesús había estado trabajando con los discípulos, enseñándoles, y por lo tanto ellos tenían que guardar silencio acerca de lo que habían visto. No podían compartirlo con los demás discípulos, ni menos con la multitud. ¿Por qué? Porque en definitiva no nos olvidemos que lo que el pueblo de Israel esperaba no era un redentor de nuestros pecados, no era aquel que nos iba a sacar de tinieblas a su luz admirable. Lo que ellos esperaban, un líder político, un gran economista, un hombre que levantara ejércitos físicos y pudiera tomar, ¿no es cierto?, o en este caso quitar al imperio romano, ¿no es cierto?, de la cabeza de los pueblos e imponerse él como un gran líder mundial. Así es que tenían que guardar silencio frente a esta situación, porque de otra manera, desde la mirada humana, la gente lo que iba a hacer era tratar de coronarlo como rey, como la monarquía de David, ¿no es cierto? Porque él es la raíz de David. Entonces, pero no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era venir a rescatar al ser humano de las garras de Satanás, sacarlo de tinieblas a su luz admirable. Así es que ellos tienen que guardar silencio y por lo tanto tenía que cumplirse las Sagradas Escrituras, lo que dice Isaías 53 acerca de lo que es el siervo sufriente, algo que para ellos era inesperado, porque lo que el pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero un hombre que liderara política, socialmente y económicamente esa nación. Entonces, que ese hombre esperado estuviera ahí en Jesús como Mesías, a ellos no le iba a calzar con lo que iba a ocurrir después, porque Jesús había comenzado ya el camino descendente hacia la humillación, lo que tenía que vivir. Sin embargo, la palabra del Señor no se equivoca. Y por eso que ellos presencian la ley, los profetas y el Mesías. Los 3 íconos relevantes del plan de Dios. Así es que después de haber vivido esta experiencia gloriosa, tremenda, impactante, que no voy a entrar más en detalle porque ya nuestro hermano Carlos Vena dio mucho detalle en la predicación anterior, pero ellos venían de vivir una experiencia gloriosa con Jesús. Tenían convicción plena del que el que estaba a su lado era el Mesías, el Hijo de Dios. Así es que vienen descendiendo, ¿no es cierto?, del lugar, y de las cosas que habían experimentado, viene Jesús y se encuentra con una situación un poco complicada, que lo lleva a exhortar a sus discípulos, y que es lo que hemos compartido. Así es que si yo tuviera que titular este mensaje, sería
aumentando nuestra fe espiritual. Aumentando nuestra fe espiritual. Y lo vamos a ir compartiendo y desarrollando. Así es que en los versos 34 al 19, Jesús ve esta situación, lo que está ocurriendo. Habían ciertos personajes que el autor, particularmente Marco, lo describe. Si usted lee el mismo episodio en el libro de Mateo 17 o en Lucas 9, no se va a encontrar los detalles que da Marcos. Marcos dice que mientras Jesús va descendiendo, ve a sus discípulos disputando con los escribas. Los escribas eran los que cuestionaban la obra que Jesús estaba haciendo. No reconocían en él al Mesías, el Hijo de Dios. Así que lo que el autor está señalando quiere mostrarnos, de alguna manera nos vamos a dar cuenta que lo que él quiere describir es la incredulidad del ser humano. ¿Ah? Porque esa es la reflexión que tenemos que hacer. Es parte de la incredulidad del ser humano. Y esto solamente se puede desechar, se puede relegar, se puede minimizar cuando hay una alta dosis de comunión con el Señor y su obra gloriosa. Amén. Jesús conoce la intención de los escribas. Él conoce, Él sabe, Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Los escribas, que eran los especialistas, los que escribían, los que transcribían los escritos de las Sagradas Escrituras, eran hombres doctos. Por lo tanto, ellos no estaban interesados en el ministerio de Jesús, tampoco ellos querían conocerlo. Más bien lo que buscaban era anular la obra de Jesús. Y por lo tanto, cualquier situación, ellos la tomarían para emplazar a Jesús. ¿Ah? Para, de alguna manera, era provocarlo a que discutiera con ellos acerca de lo que la ley decía. Jesús ya había tratado con ellos en Galilea. Si nosotros recordamos en algunas predicaciones atrás, ¿no es cierto?, donde ellos se acercaron a Jesús para pedirle señal. ¿Recuerdan eso? Se acercaron para pedirle señal. Y siempre en los evangelios dan detalles que enriquecen más el diálogo. Y por eso es importante quizás leer los 3 evangelios, los 4 evangelios. Y aquí Jesús los trató de hipócritas a ellos. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque Jesús le dijo, miren, ustedes cuando miran arreboles en los cielos, dicen al otro día tendremos un buen día despejado. Pero cuando ven arreboles y está muy nublado, lo que ustedes dicen va a haber lluvia. Ustedes pueden de alguna manera reconocer los tiempos. Les dijo, hipócritas, no son capaces de reconocer los tiempos y las cosas que están ocurriendo en este minuto, en este momento. No eran capaces de reconocer en Jesús que Él estaba mostrando y cumpliendo lo que las Sagradas Escrituras decían. Estaban ciegos. Así que Jesús sabe que los discípulos tampoco estaban preparados para enfrentarse con los escribas. Recuerden que eran doctores de la ley y cuestionaban cada cosa que hacían. Y la situación era, uno si lo dice en el lenguaje coloquial, los escribas estaban haciendo pebre a los discípulos. Imagínense, la situación es que la vamos a ir mejor relatando, pero Jesús sabe que no están preparados y la pregunta que le hace, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué estáis discutiendo con ellos? ¿Ah? A esta pregunta
Los escribas no supieron responder, ni tampoco los discípulos. ¿Qué disputáis con ellos? A ver, ¿de qué se trata esto? Los escribas, que eran personas que sabían con quién podían, ¿no es cierto?, lanzarse y como ganar el gallito, como se dice en el lenguaje coloquial, con Jesús le había ido mal. Cada vez que enfrentaban a Jesús, les iba mal. Así que ese debate que se había iniciado había sido a partir de la enfermedad de un hijo de una persona que estaba ahí con ellos. Esta persona vino, buscaba a Jesús porque había escuchado de Jesús, pero Jesús no estaba. Así es que le pidió ¿a quién? A los apóstoles. Bueno, ustedes andan con Jesús, ¿por qué ustedes no echan fuera este demonio que está atormentando a mi hijo? Eso es lo que está planteado. Así que el padre rompe el silencio. Estaban todos en silencio, rompe el silencio, ¿no es cierto? Y presenta el caso a Jesús, ¿no es cierto? Le comenta acerca de que el chico no podía comunicarse, le dice que era mudo. Jesús más adelante, cuando echa el espíritu inmundo, dice espíritu sordo y mudo. Pero además tenía otras características. Todo y los comentaristas señalan que era los síntomas de una epilepsia. La epilepsia, que una persona, ¿cierto?, la sacude, echa espumarajos por la boca, rechina los dientes, por eso que lo que aconsejan es ponerle algo ahí cuando están en pleno, ¿no es cierto?, desarrollándose el ataque. Y esto le está describiendo el padre y le dice es un espíritu o un demonio que lo atormenta. Así que el padre termina el relato señalando el motivo por el cual estaban disputando. Tus discípulos no fueron capaces de echar fuera al espíritu inmundo. Así que Jesús tenía razones más que suficientes para exhortar a sus discípulos, ¿no es cierto? Dado que los discípulos ya habían visto el poder de Jesús en muchas ocasiones, y lo hemos dicho y lo hemos señalado. ¿Cuántos enfermos habían sanado? Recuérdense que había multitudes que lo seguían. Había alimentado primero a 5.000, después a 4.000. Había parado los vientos en medio de la tempestad en el mar. O sea, ellos tenían razones más que suficientes para confiar en Jesús y en la autoridad que él tenía. Y Jesús, ¿no es cierto?, era una persona que siempre dijo que estaba sujeto ¿a quién? A su Padre. Y él mantenía permanentemente una comunión con su Padre. Sin embargo, los discípulos no tuvieron la fe suficiente para que esto ocurriera. Ellos habían recibido autoridad, habían salido de la gran comisión, lo vimos en predicaciones anteriores. Ellos llegaron asombrados cuando dijeron: Señor, Señor, los demonios se sujetan, los enfermos sanan. Tenían la autoridad, pero algo había pasado con ellos, y es que lo que vamos a ir viendo ahora, se habían relajado en ciertas cosas que para Jesús era relevante que hicieran. La fe de Jesús siempre estuvo en su Padre, ¿sí? Y nosotros lo hemos visto a través de la palabra que Jesús, ¿de qué manera él se comunicaba con su Padre? Orando. No había algo distinto, no había algo que uno pudiera pensar que era sobrenatural, que venía el Padre, ¿no es cierto?, y se sentaba. No. La Biblia nos relata en muchos pasajes que Jesús oraba en oración, hablaba en oración con su Padre. Esa era la forma. Y él se mantenía permanentemente en ese sentido activo y fresco. Así es que el problema que estaba ocurriendo acá solamente reflejaba una fe externa en los discípulos. No habían mantenido esa comunicación y esa comunión
con el Señor ni con el Padre, en ese sentido, hablando espiritualmente, ¿ya? Solamente ellos recordaban las cosas que había hecho Jesús y prácticamente era como un repetitorio, ¿no es cierto?, de las cosas que a lo mejor Jesús decía, a ver si ese fraseo podía de alguna manera tener autoridad sobre un demonio. Pero no es el punto. No había entonces una fe profunda, auténtica, que consistía en la visión espiritual que de manera invisible Jesús tenía. Y Él la manifestaba permanentemente. Así que era una situación crítica. Tenía al frente a los escribas, tenía por otro lado la multitud expectante y los discípulos que estaban en serio conflicto porque no habían podido resolver una situación que hasta cierto punto frente a los escribas había sido vergonzosa. Porque los escribas lo que cuestionaban era: ¿y qué autoridad tienen ustedes? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿De dónde viene? Así que Jesús, con unas palabras muy duras y muy fuertes, le dice: ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Wow! Fuerte, ¿no? Pero en realidad lo que Jesús de alguna manera lo está exhortando, porque parece que ellos se habían olvidado de todas las cosas que Jesús había hecho. Todas las cosas que habían sido testigos, habían visto el poder de Dios manifestado. Y Jesús había sido muy paciente en ese sentido con ellos. Recuérdense cuando entran a la barca, el último milagro de multiplicar los peces, Jesús le pregunta, ellos dicen: Jesús, no trajimos nada para comer. Pero como que se habían olvidado que Jesús había multiplicado el pan y los peces. Habían olvidado que el que estaba frente a ellos era Dios mismo. El Mesías, el Hijo de Dios. Pero el tema de la incredulidad es un mal de la humanidad. Y nos afecta también como creyentes, ¿o no? Es un gran problema el tema de la incredulidad. Así que Jesús les habla como generación, ¿no es cierto?, incrédula y perversa. Lo dicen en los otros evangelios. Porque le está diciendo así, porque de alguna manera lo que el Señor le está exhortando o de alguna manera disciplinando, corrigiendo, que en realidad ellos al parecer tenían otras cosas más importantes que ocuparse de las cosas del reino. Tenían otras cosas que eran más importantes que mantener la comunión con su Creador. Así que Jesús no puede pasar esto por alto. Una generación perversa, les dice. Así es que la primera reflexión que nosotros podemos hacer, que cuando una iglesia ora, cuando hermanos en Cristo interceden, cuando se busca la comunión con Cristo, ¿no es cierto?, eso sin duda va a estimular el crecimiento de nuestra fe. Amén. De esa manera vamos a tener respuesta de Dios para nuestras vidas. Jesús lo que les mostrará que su oración habitual, su comunicación permanente con su Padre, su fe profunda en Él, se reflejará una vez más en la sanidad que va a ocurrir en los próximos minutos, si pudiéramos estar en la situación y en la escena. Así que, ¿qué es lo que dice Jesús después de reconvenir y manifestarle esta frase a los discípulos? Dice: tráiganme al muchacho. ¿Sí? Tráiganme al muchacho. Lo quiero aquí conmigo. Jesús tiene toda la autoridad. ¿Sí? Lo hemos visto. Jesús tiene la autoridad. ¿O hay algo que pueda hacer contra Él? Hasta ahora hemos visto que tiene toda la autoridad. Y Dios confirmó en la transfiguración nuevamente que Él es el Hijo de Dios. Él dijo, en medio de la situación: este es mi Hijo
amado. Es mi hijo amado. A él oídle. Así que no había ninguna duda entonces que Jesús, él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y él está por demostrar nuevamente su autoridad. Y en los versos del 20 al 27 vamos a ver cómo se desarrolla la autoridad de Jesús. Así que mientras traen al joven, ¿no es cierto? Él tenía sus limitaciones, lo traen y la multitud está expectante. La multitud me imagino que estaba como dispersa, ¿no es cierto? Algunos pendientes de lo que estaba ocurriendo en esa conversación. Así que están ahí también presentes los escribas. Ellos están ahí viendo lo que está ocurriendo, pero los escribas no tenían ninguna autoridad, espiritualmente hablando. Porque si ellos hubieran, ¿no es cierto?, reconvenido y criticado a los 9 discípulos que estaban ahí, podrían haber dicho, bueno, nosotros representamos al Dios creador del universo, así que tráiganme a mí el enfermo. No lo vemos que ocurra eso. No tenían autoridad espiritual. Solamente tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero ni siquiera eso les permitía ver al Maestro, al Mesías, al que estaba ahí con ellos. Así que no tenían autoridad. Y para que no quede ninguna duda de lo que el Señor iba a hacer, le hace algunas preguntas al padre del chico. Jesús, como quizás el mismo padre lo habrá visto como un sanador de enfermos, porque Jesús le hace las preguntas como típicas que hace un médico. ¿Se da cuenta, no? ¿Hace cuánto tiempo estás con esta dolencia cuando usted va al médico? ¿Desde cuándo que te aparecieron estos síntomas? ¿Cierto? O como algunos recuerdan cuando mi papá siempre decía acá, bueno, nuestro pastor Enrique Venegas, va al médico, diga A, 10.000 pesos. Después le abra la boca, diga A de nuevo, 10 más. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, es un paréntesis, como dice el hermano Guzmán. El punto es que Jesús se está tratando como un médico. Y de alguna forma lo es, ¿o no? Si Él está sanando la dolencia de enfermo es porque es el médico. Y de aquí ha sido médico para muchos de nosotros. Amén. Amén. Así es que, para que no quede ninguna duda de la autoridad de Jesús y cómo la fe actuará, ¿no es cierto?, en el caso que hemos relatado, en esta conversación el padre le comienza a relatar que desde niño las cosas que le ocurrían, ¿no es cierto?, se manifestaban este tipo de ataque epiléptico, esta situación donde el niño parecía que no tan solamente era una enfermedad común y corriente, sino que tenía otros componentes y que todo hacía entender que era un espíritu inmundo que lo estaba gobernando, ¿ah? Era más allá de la enfermedad. Eso es lo que le está relatando el padre. Y el padre termina como en realidad había visto que los discípulos no habían sido capaces de resolver y poder sanarlo. Él le dice, bueno, termina su exposición, el padre dice, si tú puedes, a lo mejor tú podrías, no tengo tan claro si tú podrás hacer esto, pero si tú puedes, ¿no es cierto?, ayúdanos como familia, estamos sufriendo, mi hijo ha tenido una vida terrible. Eso es lo que el padre de alguna manera está concluyendo. Ahora Jesús no tiene ninguna duda acerca de su poder. En ningún momento Jesús duda de lo que hay en él. Él tiene la autoridad, es el Hijo de Dios. Pero el tema no es lo que Jesús podía hacer, sino
si el padre creía o no creía en lo que podía ocurrir. ¿No es cierto? Así es que, frente a una situación, usted póngase en los pies, podríamos decir, en los zapatos. En el caso, usted como padre, los que tienen hijos, ver el sufrimiento de este padre, ¿no es cierto?, de un hijo que toda su vida había sufrido de esto, el dolor, de no poder ayudarlo, de haber recurrido quizás a la ciencia de la época que tampoco pudieron ayudarlo. Así que él está de manera desesperada recurriendo a este sanador, a este hombre cuya fama ha recorrido y traspasado frontera. Así es que Jesús le dice, frente a si tú puedes, ¿no es cierto?, ayudarnos, ten misericordia y varias cosas más que le dice. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Así que el problema no era Jesús. Jesús, él lo afirma y le dice, si puedes creer, le devuelve, ¿no es cierto?, a él el tema. Porque Jesús ya tenía total convicción de la autoridad que él tenía. El Padre le dije, si puedes ayudarnos, Jesús se lo devuelve. Y le dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Eso nos dice algo. Amén. Si nosotros creemos en el Señor y lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo, para el que cree todo es posible. Por lo tanto, respuesta del Señor, sí podemos tener a nuestra súplica, a nuestra oración, a nuestra petición. La autoridad de Jesús es imponente. Es tan imponente que hasta los demonios tiemblan y creen. ¿Sí? Santiago lo dice. Los demonios creen y tiemblan. Así que la autoridad de Jesús no es cuestionable. El padre que está afectado por un grado de incredulidad, sin embargo, frente a las palabras de Jesús, él lo toma. No tiene más de qué aferrarse. Jesús le dice, si tú puedes creer, le deja, le endosa la responsabilidad ahí, y luego le dice, para el que cree todo es posible. El Padre se toma de eso, se afirma de las palabras de Jesús y dice, sí creo, sí creo, sí creo. Aferrado a la esperanza que Jesús le estaba dando. Él le había abierto una puerta. El Padre no está desconociendo el problema del mal de la incredulidad. De hecho, lo declara abiertamente en el verso o en la frase que sigue. Le dice, ayúdame mi incredulidad. Reconoce el Padre que tiene una limitación. Pero si está frente a él, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le dice, ayuda a mi incredulidad. Ayúdanos, Señor. Se agarra de Jesús, de esa verdadera fe tremenda. Porque de eso dependía la respuesta que iba a recibir a su tan anhelada petición. Así que cuando Jesús aparece, porque Jesús apareció en la vida de este padre, ¿no es cierto? Recuerden que él no estaba, se aparece. Así que cuando Jesús aparece en la vida de las personas, cuando las personas
se humillan, porque dice que el Padre en los otros evangelios dice que el Padre se humilló, se inclinó ante Él, rogó a Él para que le ayudara en su incredulidad y de esa manera recibiera su hijo sanidad. Así que cuando Jesús interviene, cuando Jesús toma el control, las cosas van bien. Las cosas van bien, ¿o no? Cuando Jesús toma el control de nuestras vidas, las cosas van bien. Bendita sea la palabra del Señor. Este joven recibió la misericordia de Dios. Lo podemos ver en el verso 25. Después de haber pedido al Señor que le ayudara a su incredulidad, y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, cuando vio que algo estaba pasando, ve que la curiosidad es así, ¿o no? ¿Somos curiosos? Sí, somos curiosos. Cuando vemos algo, nos paramos. ¿Qué está pasando? Bueno, en este caso, relata Marcos que Jesús vio a la multitud que comenzó a agolparse, ¿no es cierto? Y en realidad Jesús, Él no buscaba fama, no buscaba que estuvieran todos, mire, voy a hacer esto, así que por favor, vengan, no. Jesús no buscaba eso. Él buscaba que la gente escuchara la palabra, que se convirtiera, que se arrepintiera de sus pecados. Así que Jesús dice que frente a lo que estaba pasando en el verso 25, dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Mire la autoridad del Señor. Yo te mando, sal de él. Y agrega, y no entres más en él. Lo que está sellando el Señor con eso, asegurándole a este joven de por vida que nunca más volverían esos síntomas y que nunca más sería y estaría sufriendo estos ataques demoníacos. La sanidad fue completa y hasta los últimos días de su vida. Nunca más este joven sufrió sordera, nunca más tuvo problemas para hablar, nunca más tuvo estos ataques con todos los síntomas epilépticos. La sanidad fue total. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso la obra que hizo el Señor con este joven! Usted puede imaginarse la vida que este joven llevaba. Desde niño, dice el padre, que sufría de esto. Yo me imagino la reacción del niño, porque dice la palabra del Señor que el chico quedó, fue tan fuerte el remesón que le pegó el espíritu inmundo antes de salir ante la autoridad de Jesús. Dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. O sea, imagínense las personas que estaban ahí, los escribas que de alguna manera estaban observando todo. En realidad pareciera que el chico en vez de sanar había quedado muerto. ¿Sí? Ahí lo dice. Verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Está muerto. Finalmente parece que el demonio había triunfado, porque logró terminar con la vida de este joven. ¿Pero qué hizo Jesús con esa actitud siempre cariñosa, cercana, como lo ha hecho con usted y conmigo? Jesús dice, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó sano.
Ese es el Dios al cual adoramos. Ese es el Dios al cual servimos. Un Dios que vive y reina para siempre. Un poder que está vigente porque el poder de Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, a través de su autoridad, hizo algo tremendo y extraordinario. No quedó ninguna duda de la autoridad que Él tenía en esa oportunidad y que tiene hoy. Porque Él sigue liberando, sigue transformando y cambiando vidas. ¿Sí? Él lo sigue haciendo. Él vive. Vive el Señor. Él vive y reina para siempre. Él resucitó entre los muertos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que lo que nosotros podemos ver en el verso 28 y 29, que la oración y la comunión con el Señor sin duda nos permite crecer en fe espiritual. Fíjese que dice los versos 28 y 29, dice, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, porque ellos se quedaron con la duda. ¿Por qué nosotros, fíjese, por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En otras versiones dice solamente con oración. Pero aquí el texto, en la versión Reina Valera, 1960, agrega la palabra ayuno. Por lo tanto, el gran conflicto o la gran duda que ellos tenían había sido aclarada porque en realidad los discípulos habían descuidado la oración. Ellos no se mantenían de la forma como Jesús lo estaba haciendo. Jesús lo que nos estaba enseñando que nosotros debemos orar y velar, ¿sí? Pablo en sus cartas también dice hacer reiterativas oraciones, súplicas, ¿no es cierto? Y ahora alguien quizás podría entender que lo que el Señor está señalando aquí es que permanentemente tenemos que estar de rodillas. No necesariamente. No necesariamente, porque uno va haciendo su vida, sus actividades, sus cosas, pero eso no quita que tengamos comunión con el Señor. ¿Sí? Que las cosas de este mundo, nuestra responsabilidad, nuestros compromisos y todas aquellas cosas que todos hacemos de manera diaria, no nos quiten la comunión con el Señor. Ese es el gran tema, ese es el gran desafío. Cuando nosotros nos descuidamos, ¿quién anda alrededor? ¿Quién anda como león rugiente? Buscando debilitar nuestra fe, buscando debilitar la fe de la iglesia, del pueblo de Cristo. Por eso que en esta palabra el Señor nos está instando a que tengamos comunión con Él, porque eso nos permite ir creciendo en fe espiritual. Una iglesia tiene autoridad cuando ora. Cuando oye la palabra de Dios y pone la fe en acción. Cuando hay poca fe, hay poca oración. A la inversa, entonces, ¿qué pasa? Cuando existe abundancia de fe auténtica y perseverante, eso significa que también hay oración,
¿no es cierto?, ferviente y tenaz. Lo dice el comentario, un comentario bíblico de Williams, no me acuerdo el apellido en este minuto, pero el que habitualmente ocupo para nutrir el mensaje. Él dice, cuando hay poca fe, hay poca oración. A la inversa, cuando existe abundancia de fe auténtica y perseverante, también hay oración ferviente y tenaz. Para ir concluyendo, hay algo que no debemos perder de vista en lo que ocurre en este texto, y esta es una enseñanza para la iglesia. Fíjese que quien intercedió en esta oportunidad por este caso, ¿quién fue? Pero el que llevó al enfermo a Jesús, ¿quién era? El Padre. El Padre. El Padre nunca perdió la esperanza que su Hijo recibiría sanidad. Así es que, hermano querido, nunca dejes de interceder por tu Hijo. Nunca. Hasta el día de tu muerte. Nunca dejes de interceder por tu hijo. A lo mejor es probable que él, tu nieto o quien sea, no tiene estos síntomas y este problema, pero pueden ser otros. Pueden ser otras circunstancias las que lo están afectando. Pero la enseñanza que nos está dejando la palabra del Señor, que nunca debemos de dejar de interceder por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra familia, por aquel que nosotros estamos permanentemente orando. Porque no sabes en qué minuto el Señor te dará una respuesta. Tú no lo sabes, pero el Señor lo sabe. Él lo sabe. Y lo hará en el día que Él así lo tiene establecido. ¿Pero qué te dice el Señor? ¿Qué me dice el Señor? Si puedes creer que el Señor hará misericordia, si puedes creer que el Señor saldrá al encuentro de tu hijo, si tú puedes creer que el Señor sanará la enfermedad de la cual Él está adoleciendo, para el que cree, todo es posible. Bendita palabra del Señor. Todo es posible, todo es posible. Quizás el príncipe de este mundo tiene a algunos de los nuestros atrapados, tomado, agarrado. Pero Jesús tiene toda la autoridad. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Nadie está por sobre Él. Y Él es tu Señor. Él es mi Señor, es mi Salvador. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está a tu lado siempre. Él es el que te sostiene, el que te guarda, el que te cubre, el que te toma de la mano y te levanta. Ese es el Señor al cual adoramos, al cual servimos. Lo segundo es que aunque tu fe y mi fe sea tan pequeña como un granito de mostaza, ¿no es cierto? Aferrarse a Cristo, agarrarse de Él, tomarse de Él y que nos ayude en nuestra incredulidad, Él convertirá ese granito de mostaza en una fe grande. Él lo hará, Él lo puede hacer, para Él no es nada imposible. Y tercero, que los afanes de este mundo, que nuestros compromisos, nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestras responsabilidades no nos quiten el tiempo para estar en comunión con el Señor. Es algo que quizás a todos nos cuesta, pero mantengámonos alerta, mantengámonos clamando, mantengámonos en el día a día, quizás, Señor, escuchando una alabanza para mantenerte en comunión con el Señor, escuchando una palabra, leyendo la Biblia, teniendo un espacio quizás de oración. Hay muchos hermanos que dicen, es que yo soy malo para orar, me cuesta arrodillarme. Uno no se arrodille, pues.
quédese sentado y ora al Señor, ¿cierto? Pero tenga esos 5 minutos de intimidad con el Señor, en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos. Señor, pon gracia y sabiduría en mí, en mi trabajo. Los que son profesores, Señor, dame la gracia para hablar con estos chicos, con estas generaciones tan tremendas. Señor, dame sabiduría para hablar con los apoderados. Señor, pone palabras sabias en mi boca para hablar con mi esposo, que es durazno. Coloquialmente hablando. Oh, el esposo, Señor, dame paciencia con mi esposa, que es media porfiada. Bueno, que el Señor ponga de su gracia en nosotros para realizar nuestra vida cotidiana. Lo necesitamos. Si nuestra vida en el Señor es integral, yo no puedo separarla. ¿Ah? Yo, Señor, de aquí para afuera hago una vida. No, es imposible, como dice nuestra hermana. Nuestra vida con el Señor es integral. Toda nuestra vida está vinculada a Cristo. Así que el Señor nos dé su gracia. Amén. Póngase de pie. Quiero orar. La palabra del Señor siempre nos desafía. Yo sé que hay hermanos en Cristo que están orando por alguna sanidad, por liberación, por alguna familia, por algún nieto, por algún hijo, en fin. Tantas cosas por las cuales estamos orando hoy día y la palabra del Señor tiene que ser práctica. Amén. Jesús desafió a los discípulos, ¿no es cierto?, que ellos tenían que mejorar su incredulidad. ¿Ah? Generación incrédula, le dijo. Nosotros somos iguales, ¿o no? Somos una generación incrédula que muchas veces nos cuesta. Hemos visto la mano del Señor, hemos escuchado grandes testimonios acá, ¿cierto? Pero al pasar el tiempo y los días, se nos olvidó. Porque ya la calidad de vida cambió, estamos, ¿no es cierto?, disfrutando de lo que Dios nos está dando y se nos olvidó. Pero pidámosle al Señor en esta hora que ponga fe, que ayude a nuestra incredulidad y nos ayude para mantener esa fe creciente, para que veamos respuesta del Señor. Él dijo, si tú crees, puedes. Si bien crees, puedes. Para el que cree, todo es posible. El Señor nos abrió una puerta esta mañana. La vamos a aprovechar. Amén. Vamos a orar al Señor. Y usted hable ahí con el Señor. Yo sé que hay peticiones, hay situaciones que no están resueltas en nuestras vidas. Hay inseguridades para el día de mañana. No sé, tantas cosas. Pero el Señor tiene el control. Y como iglesia, no nos cansemos de orar por aquellos que domingo a domingo nos han pedido oración. Amén. Orar por ellos, orar por un familiar, orar por un hijo, orar por un nieto. Seguir orando. Seguir orando. Hace algún tiempo una hermana me consultó si ella tenía, si estaba bien que siguiera orando, porque su hijo tiene una enfermedad desde el nacimiento y ella no lo tenía claro si tenía que seguir orando o no. Le dije, hermana, sigue orando, como la viuda que pedía justicia al juez y al final el juez dijo, me sacó por cansancio. Lo voy a hacer, le voy a hacer justicia. No se canse. Sigamos orando. A su tiempo y en el tiempo del Señor, que no es mi tiempo ni su tiempo, pero el tiempo perfecto es de Él, Él hará misericordia. Amén. Y contaremos cuán grandes cosas el Señor está haciendo en esta congregación. Amén. Señor y Padre amado,
Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Hoy, Señor, tu palabra nos ha enseñado que para el que cree todo es posible. Señor, así como este padre tenía una angustia tremenda en su corazón, porque su hijo, Señor, había sido privado, Señor, de poder disfrutar como cualquier otro niño en una vida normal. Había crecido de esta manera, sus limitaciones eran tales que su padre lo tenía que representar en todas partes. Y él tuvo la oportunidad de venir ante ti, Señor, de conocerte a ti, de apelar a ti, de pedirte misericordia. Señor, y tus palabras, tu respuesta fue precisa. Si puedes creer, porque para el que cree todo es posible. Señor, ante ti estamos. Necesitamos como iglesia, como congregación, Señor, seguir incrementando y creciendo en fe. Estamos en un proceso en que tú estás tratando con esta congregación. Señor, estamos buscando de ti a través de las Sagradas Escrituras, a través de la comunión, a través, Señor, de la oración. Oh, Señor mío, tú conoces el corazón de mis hermanos, lo que hay en ellos, la necesidad, la angustia que hay. Pero hoy, Señor, tú nos estás desafiando que para el que cree todo es posible. Creemos que tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Señor de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro pronto auxilio. Hay quizás, Señor, casos y situaciones que desde la mirada humana son imposibles. Como lo era este caso, Señor, para este padre. Desde la mirada humana, Señor, para él era imposible. Pero ahí apareciste tú, en el momento oportuno, en el tiempo, Señor, que tú habías establecido. No señala tu palabra cuántos años habían pasado, pero que este niño, esta persona desde niño, Señor, llevaba esta enfermedad. Habrán pasado 12 años, 13 años, no lo sé. Pero el día que tú te apareciste, Señor, en la vida de este padre y en la vida de este joven, las cosas cambiaron. Y esta experiencia, sin duda, tiene que haber quedado marcada a fuego en la vida de este padre. Su gratitud, Señor, yo imagino que fue durante toda su vida. Y no tengo ninguna duda que él conoció tu palabra. Señor, no solamente tú sanaste del cuerpo físico y llevaste un milagro, Señor, para el Padre, sino que te revelaste a ellos este evangelio bendito, glorioso, para que muchos sean salvos. Oh Señor, sigue tratando con nuestras vidas, de manera que nuestra salvación, Señor, se vaya así sintiendo y la seguridad que somos hijos de salvación esté en cada uno de nosotros. Que eso, Señor, vaya creciendo, esa convicción, esa seguridad, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que nuestros pecados han sido perdonados, que nos has lavado y redimido con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa convicción, Señor, cada uno de nosotros la tengamos. Señor, y también oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Señor mío, que ellos están escuchando tu palabra, están desarrollándose, quizás no han vivido una experiencia tan fuerte, pero Señor, oramos por ellos, para que el día y la hora en que tú así, Señor, lo establezcas en su corazón, Señor, puedas aparecer y ellos puedan tenerte ahí como el Señor
de sus vidas. Bendice, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Padre, te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.